Bienvenidos a Pelotón Sin Filtro, el canal donde te contamos lo que otros callan en el mundo del ciclismo. Isaac del Toro acaba de destrozar a todos los que tenía por delante en la clasificación general, sin dejar ninguna duda sobre quién manda hoy en la carretera. A Juan Ayuso, a Florian Lipovic, a Remco Evenepoel y en la propia línea de meta, con el sprint más limpio y más rápido de todo su tour, a Paul Seixas y a Jonas Vingegaard. Y lo más fuerte de todo es que fue el propio Isaac quien lanzó a Pogačar como un tirachinas, directo hacia su cuarta victoria de este Tour de Francia. Hoy te voy a contar tres cosas, así que quédate con atención. La primera, el secreto que Isaac y el UAE llevaban semanas guardando en silencio, el mismo que explica por dónde exactamente iba a doler el golpe de hoy antes de que nadie más lo supiera. La segunda, el momento en que Isaac se quedó completamente solo, dejó atrás a sus dos rivales directos del podio y remontó él solo hasta enganchar a los mejores del mundo. Y la tercera, quédate hasta el final porque es la que de verdad importa, la cuenta exacta de cuánto se ha acercado hoy Isaac al podio y al maillot blanco, y por qué mañana, con los Alpes ya en el horizonte, el mexicano llega en la mejor posición de toda esta segunda semana. Pero antes de arrancar, si te gusta este contenido sobre ciclismo sin filtro, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Esto me ayuda enormemente a seguir trayéndote las últimas noticias del ciclismo cada semana. Ahora sí, vamos al lío. Antes de meternos en la locura de hoy, recuerda dónde amanecía Isaac esta mañana. Séptimo de la general a 5 minutos y 8 segundos de Pogačar, con 24 segundos hasta Lipovic, 33 hasta Seixas, 46 hasta el maillot blanco de Ayuso y 62 hasta el propio Evenepoel. Un embudo de 62 segundos con 6 corredores metidos dentro. Y justo por encima de todos ellos, recuerda, seguía durmiendo el intruso del que hablamos ayer, Tom Pidcock, colado en la cuarta plaza gracias a la fuga que el UAE decidió no perseguir. Guárdate ese número del embudo, porque en unos minutos vas a ver cómo empieza a reventar por completo. Vamos con la carrera. 155 kilómetros y 300 metros entre Mulhouse y Le Markstein, con lluvia intensa desde la misma salida, y 4 puertos de los Vosvos por delante, casi 3.900 metros de desnivel acumulado en total. A 143 kilómetros de meta, llegó el primer punto caliente del día, el sprint intermedio de Bad Viller, con Jasper Philipsen llevándose los puntos por delante de Mads Pedersen. Y ahí empezó de verdad la batalla por la fuga. Nada más empezar la subida al Gran Balón, a 139 kilómetros de meta, el UAE se colocó al frente del pelotón, marcando ritmo sin permitir ataques prematuros. Fueron minutos de tanteo, con Ben Healy probando fortuna primero, hasta que la carretera se rompió de verdad. A 130 kilómetros de meta, ya rodaba por delante un grupo enorme, de casi 30 corredores, con Movistar metiendo a 3 hombres dentro, y con nombres de peso como Tom Pidcock, Egan Bernal o Richard Carapaz también infiltrados. El UAE, con Isaac protegido en el corazón del pelotón, dejó que esa fuga se marchara sin gastar ni una bala de más, sabiendo perfectamente lo que se avecinaba más adelante. A 118 kilómetros de meta, se coronaba el Gran Balón, el primer gran puerto del día, con Valentín Paret-Peintre pasando primero por delante de Carapaz. El ecuatoriano, fiel a su estilo, apretó el ritmo en la fuga para que nadie se escaqueara, y esa exigencia terminó filtrando el grupo de cabeza. Y ahí, sin que casi nadie lo contara, se encendió una pequeña guerra paralela por el maillot de lunares. Con los puntos de este puerto, Paret-Peintre le arrebató temporalmente el liderato de la montaña al propio Pogačar, algo que el esloveno no iba a dejar pasar tan fácilmente en lo que quedaba de etapa. En el largo descenso hacia el Col du Page, a 83 kilómetros de meta, Movistar volvió a dar la cara. Pablo Castrillo se vació entero tirando para que Einer Rubio pudiera enlazar con los fugados. Un trabajo de sacrificio total que devolvió al equipo español a la cabeza de la carrera, justo cuando Thymen Arensman sufría un pinchazo que le costó carísimo. Es ya la enésima jornada en la que el equipo español se deja la piel en la fuga sin premio final. Una insistencia que empieza a merecer más que un simple aplauso de pasada. A 69 kilómetros de meta arrancaba el Ballon d'Alsace, la misma cima que ya subimos ayer, y ahí llegó el primer aviso serio para los favoritos. El fuerte ritmo del Red Bull provocó un corte en el pelotón principal, con Evenepoel, Lipovic, Pogačar e Isaac en cabeza de ese grupo delantero, tratando de sorprender a Vingegaard, Seixas y Ayuso. Mads Pedersen, compañero de Ayuso, tuvo que tirar como un loco para neutralizar la situación antes de que se hiciera irreversible. Isaac, ojo, ya estaba ahí metido, oliendo la sangre antes que nadie. Coronado el Ballon d'Alsace, a 59 kilómetros de meta, la fuga seguía resistiendo con casi 2 minutos de renta, mientras el UAE marcaba
marcaba un ritmo insoportable desde el pelotón. La selección natural iba dejando cadáveres por el camino. Ben Healy se descolgó en el Col du Hunsrück y de los 6 fugados originales, solo aguantaban ya 4, resistiendo por pura inercia mientras el pelotón se les echaba encima kilómetro a kilómetro. A falta de 20 kilómetros para meta, con la fuga ya prácticamente neutralizada, fue el propio grupo de favoritos, con Isaac metiendo ritmo en cabeza junto al resto del UAE, el que empezó a asfixiar a los equipos rivales antes incluso de que Pogačar moviera un dedo. Cada vez que Isaac se colocaba delante y aceleraba el paso, obligaba a Vingegaard, a Evenepoel o a Ayuso a gastar a algún gregario para no perder la rueda. Y un equipo que gasta hombres kilómetros antes del golpe final, cuando llega el golpe de verdad, ya no tiene con qué responder. Ese fue exactamente el trabajo silencioso que dejó el terreno abonado para que, a menos de 2 kilómetros de coronar el Col du Hag, Isaac soltara a Pogačar como quien suelta un tirachinas. Un solo ataque seco y sin previo aviso hacia una carretera ya vacía de amenazas serias. Y entonces, a 20 kilómetros de meta, la carrera se plantó frente a la ascensión que todos llevaban toda la semana señalando en rojo, el Col du Hag. 11 kilómetros y 200 metros al 7,3%, con rampas iniciales que rozan el 13% nada más salir de Saint-Amarin, una tregua breve alrededor de Geishaus, y después tramos largos y directos donde la pendiente nunca da respiro. No es una montaña para acomodarse, es una pared que golpea de inmediato y que en el tramo final apenas ofrece descanso. Ahí, en pleno ascenso, con el aire ya escaso y las piernas de todo el pelotón empezando a arder, a Isaac se le enredó la cadena. Fue apenas un instante, pero de los que en una gran vuelta pueden costarte toda una jornada si te pillan en el momento equivocado. Con Pogačar a punto de decidir el día y sin ningún compañero cerca para esperarle, Isaac tuvo que resolver solo, con las manos frías por la lluvia y el corazón a mil. Un problema que en otro corredor podría haber significado quedarse fuera de la pelea de golpe. Pero mientras medio pelotón contenía la respiración pendiente de la televisión, Isaac resolvió el problema en segundos y volvió a enganchar con Pogačar como si no hubiera pasado nada, sin perder ni un metro de la posición que le importaba. A 10 kilómetros de meta, con el grupo de favoritos ya reducido a los nombres que de verdad pelean este tour, fue Florian Lipovic quien decidió mover primero, atacando para agitar el grupo y descolgar a Eskiel Mose y a Lenny Martínez, que empezaron a sufrir de lo lindo y que terminarían perdiendo un buen puñado de tiempo antes de llegar a meta. Isaac, Pogačar, Vingegaard, Seixas y Ayuso aguantaron el golpe sin despeinarse, y a 8 kilómetros de meta, a menos de 2 kilómetros de coronar el Col du Hag, llegó el momento que todo el tour estaba esperando. Atacó Tadej Pogačar, un latigazo seco, sin previo aviso, que rompió el grupo en 1000 pedazos. Evenepoel fue el primero en quedarse, sin perder demasiado tiempo pero perdiéndolo al fin y al cabo. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque a 7 kilómetros de meta, con apenas 1 kilómetro para coronar, Vingegaard y Seixas lograron mantenerse a 11 segundos de Pogačar, mientras que Isaac, momentáneamente, se quedaba un poco más atrás, a 15 segundos, acompañado todavía de Ayuso y Lipovic. Y ahí, en ese instante exacto, Isaac tomó la decisión que define el día de hoy. En vez de conformarse con rodar junto a sus rivales de la general, decidió dejarlos atrás a ellos, a Ayuso y a Lipovic, y lanzarse en solitario a perseguir a los dos hombres que iban delante. A 6 kilómetros de meta, en la propia coronación del Col du Hag, Vingegaard y Seixas seguían a 20 segundos de Pogačar. Isaac, ya completamente solo en tierra de nadie, rodaba a 30 segundos, mientras Ayuso y Lipovic, los que había dejado atrás voluntariamente, aparecían ahora junto a Evenepoel a 49 segundos. Ese es el momento exacto en el que Isaac decidió que su sitio no estaba con Ayuso. Su sitio estaba con los mejores del mundo, y remontó. A 3 kilómetros de meta, después de coronar y encarar el tramo final hacia Le Markstein, Isaac había cazado a Vingegaard y a Seixas, los tres juntos, a 29 segundos de un Pogačar que ya volaba solo hacia su cuarta victoria de etapa en este tour. Y por detrás, a 53 segundos, el trío formado por Evenepoel, Ayuso y Lipovic, incapaz de reaccionar a la altura de los de delante. Pogačar cruzó la meta en solitario, sumando el póker de victorias de este Tour de Francia con la misma autoridad aplastante que lleva demostrando desde Barcelona. Y detrás, en el sprint por la segunda plaza de la etapa, Isaac del Toro no se conformó con llegar. Le sacó 2 segundos reales a Paul Seixas y 12 segundos reales a Jonas Vingegaard en la misma meta, cerrando el mejor resultado de etapa de toda su segunda semana de Tour. ¿Creéis que dejar atrás a Ayuso y a Lipovic para perseguir solo a Vingegaard fue la decisión correcta de Isaac o fue demasiado riesgo? Déjamelo en los comentarios. Y ahora, agárrate, porque aquí viene la reflexión
reflexión que de verdad cambia cómo hay que mirar el día de hoy, la parte que ningún otro canal te va a explicar con este nivel de detalle. Cuando Pogačar decidió atacar a menos de 2 kilómetros de coronar, no lo hizo a ciegas. Según ha revelado la prensa francesa, Pogačar e Isaac del Toro ya habían pisado las rampas del Col du Hag el pasado 4 de mayo, meses antes de que nadie del pelotón supiera siquiera que esta subida iba a decidir una etapa del Tour de Francia. Mientras el resto de favoritos llegaban hoy a ciegas a un puerto inédito, el UAE ya sabía exactamente dónde apretaba cada rampa, dónde llegaba la tregua de Geishaus y en qué metro exacto convenía guardar la última bala. El propio Pogačar, preguntado por aquella visita, se deshizo en elogios hacia la zona. Dijo que le encanta esa región, que crecer allí como ciclista casi obliga a convertirte en un buen corredor, porque es un lugar precioso para entrenar. Paul Seixas hizo lo mismo 5 días después, acompañado de su director deportivo, y cuando le preguntaron en zona mixta qué había visto, respondió con una frase que lo dice todo: me guardo los secretos para mí. El propio director de carrera del Tour, Christian Prudhomme, había bautizado esta subida como el juez de paz de la etapa, y hoy, ese juez de paz encontró exactamente al hombre que ya conocía el veredicto de antemano, mientras el resto del pelotón entero descubría la sentencia en tiempo real, con las piernas ardiendo y sin ningún mapa mental al que agarrarse. Y ahora hagamos la cuenta que de verdad importa esta noche, con la clasificación general ya oficial y confirmada. Isaac ha perdido hoy 42 segundos frente a Pogačar. Y agárrate, porque esa cifra convierte a Isaac en el corredor que menos tiempo ha perdido hoy de todo el grupo de favoritos. Ni Seixas, ni Vingegaard, ni Evenepoel, ni Ayuso, ni Lipovic han rodado más rápido que el mexicano en esta comparativa directa. Todos, absolutamente todos, han perdido más tiempo que Isaac frente a Pogačar en el día que se suponía que era el más duro de todo el Tour hasta ahora. La clasificación general queda esta noche así: Pogačar líder, Vingegaard segundo a 4 minutos y 30 segundos, Evenepoel tercero a 5:04, Seixas cuarto a 5:19, Ayuso quinto a 5:22 todavía con el maillot blanco puesto, Lipovic sexto a 5:44 e Isaac séptimo a 5:50. Séptimo, no octavo. Isaac ha subido una posición en la general justo el día en que algunos ya lo daban por descartado de la pelea. Y aquí llega la confirmación de lo que este canal ya avisó ayer mismo. Tom Pidcock, el intruso que ayer se coló en la cuarta plaza de la general a costa de una fuga de casi 12 minutos, hoy ha desaparecido directamente del top 8. Dijimos que su posición era un alquiler con fecha de caducidad, y la caducidad ha llegado exactamente 24 horas después. La montaña, como siempre, ha puesto a cada uno en su sitio. Y ahora, el embudo real de esta noche. Del podio de Evenepoel al puesto de Isaac hay 46 segundos, con Seixas y Ayuso metidos exactamente en medio. Del maillot blanco de Ayuso a Isaac, solo 28 segundos. Y de Lipovic, el hombre que tiene justo delante a Isaac, le separan apenas 6 segundos. 6. Eso ya no es un embudo, eso es una pelea de cuchillo en cocina estrecha. Y mañana, en los Alpes, cualquier ataque bien colocado puede resolverla de un plumazo. Y hay algo más que quiero dejar claro, con la lupa puesta en la decisión que tomó Isaac en el momento crítico. Dejar atrás a Ayuso y a Lipovic para ir a buscar a Vingegaard y a Seixas no fue un golpe de suerte, fue una lectura perfecta de la carrera. Entendió que rodar con hombres que iban a perder tiempo no le servía de nada y que su sitio, esta tarde, estaba con los que de verdad pelean el podio de este Tour de Francia. Esa capacidad de decidir en caliente, a mitad de un puerto de primera categoría con la cadena todavía caliente del susto de minutos antes, es la misma inteligencia que ya le vimos en el Tourmalet. Y no te olvides de la pequeña guerra por el maillot de lunares que se cosía en paralelo. Después de que Parets-Pantre se lo arrebatara en el Gran Balón, Pogačar se encargó de recuperarlo por la vía rápida. Los puntos del Col du Hag le devolvieron el liderato de la montaña con 52 puntos, dejando al francés en segunda posición con 43 y a Carapaz tercero con 38. Ni siquiera en un día dedicado por completo a la clasificación general, el UAE dejó ningún cabo suelto. Y Movistar, fiel a su tónica de todo este tour, volvió a dejar imagen con Einer Rubio metido en la fuga buena del día gracias al sacrificio total de Pablo Castrillo, aunque de nuevo sin premio final en forma de victoria de etapa. Y conviene poner esto en perspectiva con lo que ha sido la primera mitad de este tour para Isaac, porque el patrón es clarísimo si sabes dónde mirar. El bajón de verdad llegó hace 4 días, en Leliorán, cuando perdió 4 posiciones de golpe por el desgaste de repartir su energía entre proteger a Pogačar y defender su propia general. Desde entonces, Isaac ha ido etapa a etapa cerrando esa herida sin necesitar un solo golpe de suerte. Aguantó intacto el récord de velocidad, sobrevivió sin un rasguño a la tormenta y la caída masiva, no perdió
dio nada en el día del intruso de ayer, y hoy, en la primera etapa de auténtica montaña desde aquel tropiezo, no solo ha aguantado el ritmo de los mejores del mundo, sino que les ha ganado el sprint. Esa progresión, del bajón físico del Eliorán a ganarle la manga a Vingegaard y a Seisas en apenas 4 días, es la mejor prueba de que aquel mal día fue exactamente lo que dijimos entonces. Una excepción puntual, no el principio de una crisis. Y para Remco Evenepoel, hoy toca hacer autocrítica, dicho con todo el respeto que merece un corredor de su nivel. El belga se descolgó del ataque de Pogačar antes que nadie, y aunque el daño en tiempo no fue brutal, la imagen de quedarse el primero en un puerto decisivo, por delante incluso de Ayuso y de Lipovic, no es la que esperaba dar un corredor que sigue peleando oficialmente por el podio de este Tour de Francia. Y aquí va mi lectura personal, marcada como lo que es, una opinión. Para Jonas Vingegaard, ver a Isaac cazarlo y después ganarle el sprint en la misma línea de meta, tiene que sentar como un aviso serio. El danés lleva toda la semana siendo tratado como el gran rival de Pogačar, el único capaz de plantarle cara. Pero si el compañero de equipo del esloveno es capaz de perder una rueda, quedarse solo, remontar y encima superarle al sprint, el mensaje que manda al resto del pelotón es que en el UAE no hay un solo hombre a batir, hay dos. Y hay una comparación que merece la pena hacer, porque explica mucho de por qué el UAE sigue mandando en este Tour. Mientras el Red Bull de Evenepoel y Lipovic tuvo que repartir esfuerzos entre dos ambiciones distintas, y mientras Ayuso corría prácticamente solo tras perder la rueda de Isaac, el UAE llegó al momento decisivo con Pogačar fresco para atacar y con Isaac con margen de sobra para tomar la decisión de perseguir por su cuenta. Ningún otro equipo del top 10 de la general puede permitirse hoy ese lujo de tener a dos hombres peleando arriba al mismo tiempo, uno por la victoria y otro por el podio. Y hay que decirlo también sin rodeos. Para Juan Ayuso, el maillot blanco que le arrebató a Isaac hace unos días empieza a pesar de una manera distinta. Hoy se quedó sin el respaldo directo de su equipo en el momento exacto en que la etapa se decidía, obligado a rodar junto a Evenepoel y Lipovic en vez de con los mejores. Si mañana, en los Alpes, se repite ese patrón, la distancia que hoy separa a Isaac de ese maillot blanco puede evaporarse en una sola rampa, y el español lo sabe mejor que nadie. Mañana el Tour de Francia deja los Vosgos y pone rumbo a los Alpes, con la 15ª etapa entre Champagnol y el Plateau de Solaizón. 183 kilómetros que llevan a la carrera a un terreno completamente distinto, más alto, más largo, con un desnivel que va a exigir todavía más de unas piernas que ya llevan casi 2000 kilómetros de Tour acumulados. Y para Isaac del Toro, esa montaña no es una subida cualquiera. Hay una historia guardada ahí, una historia que este canal conoce y que vamos a contarte con calma en el video de mañana, porque se merece su propio capítulo entero. Todo lo que hemos visto hoy, la remontada, la decisión de dejar atrás a sus rivales directos, la inteligencia para leer la carrera en caliente, apunta en una sola dirección. Isaac llega a los Alpes en el mejor momento de forma de toda esta segunda semana. ¿Creéis que Isaac del Toro puede recuperar ya el maillot blanco en los Alpes? ¿O todavía va a tardar algunos días más? Yo tengo mi respuesta. Quiero leer la tuya. Déjamela en los comentarios y vamos todos a apoyar al Torito aquí abajo. Y hasta aquí el video de hoy, fanáticos del pedal. Si todavía no le has dado like, hazlo ahora. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene mañana. Nos vemos mañana en el Tour de Francia, con los Alpes ya esperando en el horizonte.